A continuar la serie del santuario. Eso es lo que les prometí y vamos a hacer esta serie. Esto es lo que vamos a estar predicando por varios meses. El tiempo que nos toque estar aquí con ustedes, vamos a aprovecharlo con la temática del santuario. Así que tenemos como 6 temas que nos faltan, porque estamos dando la explicación de cada objeto del santuario con el detalle que lo más que se pueda. Pero estamos para ver qué lecciones podemos aprender de cada uno de los objetos del santuario. Entonces ustedes recuerdan, la vez pasada que dimos el tema, hablamos acerca de el altar de sacrificio. El altar de sacrificio. Y estuvimos estudiando de que a través del Viejo Testamento, el altar de sacrificio, ese fue el objeto que siempre estuvo, desde el tiempo de Adán y Eva hasta el tiempo de Moisés. Cuando llegó hacia el tiempo de Moisés, el altar de sacrificio ahora se hizo oficial, el objeto oficial donde se procesaban ahora las diferentes ofrendas. Mientras antes del tiempo de Moisés, el altar de sacrificio solo era el símbolo de los sacrificios de holocaustos, de los holocaustos. Pero cuando llegó el tiempo de Moisés, ahora se amplió, se añadió más, el significado de los sacrificios fue más amplio y eso es lo que vamos a hablar hoy en día. Pero bien, quisiera recordarles el por qué estamos dando esta serie. Número 1, recuerden, la sierva del Señor dice que el tema del santuario es uno de los temas más importantes para la iglesia adventista, especialmente en los últimos días. Amén. Por eso tenemos que repasar ese tema. Número 1. Número 2. ¿Por qué es importante el tema del santuario? Porque es uno de los temas más mal interpretados fuera del círculo adventista. Es decir, las otras iglesias de otras denominaciones no tienen el concepto que tenemos nosotros como adventistas del séptimo día en cuanto al santuario. ¿Por qué? Porque nosotros somos el único grupo, escuche bien, somos el único grupo que entiende el concepto del santuario terrenal y hacemos la conexión del santuario celestial. ¿Sí? ¿Me explico? Ok, entonces por eso es importante este tema. Pero número 3, ahora aquí va. ¿Por qué estudiamos este tema? Porque también es uno de los temas más maltratados dentro de la iglesia adventista. Qué interesante. El más importante, pero a veces es uno de los más maltratados. ¿Qué queremos decir con eso? Que tenemos hermanos que se ponen bien emocionados con el tema, que están tratando de ponerle un significado a los objetos del santuario que se va fuera del fundamento que Dios nos da y empiezan a hacer interpretaciones que simplemente no tienen nada que ver con el ideal de cómo entender el santuario. ¿Ok? Bien, les vuelvo a recordar de este gran pasaje de la sierva del Señor que viene del libro Historia de la Redención, página 148. Ella nos dice, se estableció un sistema que requería el sacrificio de animales. ¿Un sistema que requería qué? El sacrificio de animales. Ahora, ¿para qué? Para mantener constantemente frente al hombre caído que la paga de la desobediencia es muerte. La transgresión de la ley de Dios hizo necesaria, mira lo que dice, la transgresión de qué? De los mandamientos de Dios, la ley de Dios, hizo necesaria la muerte de Cristo como sacrificio, para que de esa manera fuera posible que el hombre se librara de ese castigo y al mismo tiempo se preservara el honor de la ley de Dios. Entonces, ella continúa diciendo, el sistema de sacrificios debía enseñar humildad al hombre en vista de su condición caída y debía conducirlo al arrepentimiento. ¿Cuál era el objeto primordial de los sacrificios? Reconocer su condición, ¿verdad? De caída, de que estamos caídos, pero conducirnos ¿a dónde? Al arrepentimiento. Y número 3, y confiar solo en el Señor para el perdón de sus pasadas transgresiones a su ley. Ok, ese es el objetivo de los sacrificios. Muy bien. Entonces, ahora vamos a dar en detalle
Estuvimos hablando de la historia del altar de sacrificio hasta el tiempo de Moisés. Cuando llega el tiempo de Moisés, ahora vamos a ir a estudiar los diferentes tipos de ofrendas de sacrificio que se ofrecían en el santuario terrenal. Pero bien, comencemos con algunas definiciones importantes de la Biblia. Estuvimos haciendo un estudio, vamos a estudiar las diferentes ofrendas del libro de Levítico, El significado de la palabra ofrenda, qué interesante. La palabra ofrenda en hebreo es korban, que literalmente está conectada con el verbo que significa acercar. Ahora, escuche bien, qué interesante definición. La palabra ofrenda tiene un significado que significa, ¿qué dice? Acercar. En pocas palabras, a través de la ofrenda es como nos acercamos hacia Dios. Cuando la ofrenda significa acercarse ¿a qué? A Dios. En formas diferentes como uno se acerca a Dios. Por lo tanto, ofrenda es como nos acercamos a Dios. Y entonces en esta mañana queremos repasar las diferentes formas de cómo lo hacemos. Recuerda lo que dice el pasaje, Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy, ¿qué dice ahí? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, ¿qué dice ahí? Sino por mí. Entonces, si entendemos que los sacrificios nos revelan de la obra que Jesús hizo por nosotros, en pocas palabras, ¿cómo nos acercamos a Dios, al Padre? Por medio de Cristo. Así es. Entonces, Cristo Jesús, nuestro supremo sacrificio, Él es la forma como nos acercamos hacia el Padre. Amén. Muy bien. Eso es lo que estamos estudiando en esta mañana. Entonces, para ponerlo en un título diferente, estamos hablando de diferentes tipos de acercamiento a Dios. Entonces, aquí es donde yo les voy a invitar, si quieren apuntar para tomar notas, saquen su libreta, saquen sus papelitos para que apunten las referencias, porque vamos a estudiar lo que dice aquí el libro de Levíticos. Comenzamos con el primero. Vamos a comenzar con el primero. El primer sacrificio de gran énfasis en el libro de Levíticos es la ofrenda encendida. ¿Cómo se conocía? Como la ofrenda encendida o ofrenda del holocausto. Es importante que entendamos esto, hermano, porque no todas las ofrendas llevan título holocausto. ¿Ok? El holocausto era básicamente lo que está en la pantalla. Era un cordero que se ofrecía cada mañana y tarde. Vamos a abrir Números capítulo 28 para que lo puedan leer ustedes mismos. El libro de Números capítulo 28, mira lo que dice la escritura. 28 versículos del 1 al 8 es la descripción de esta ofrenda, la primera que se ofrecía en el santuario. ¿Ok? Libros Números capítulo 28, mira lo que dice ahí. Habló Jehová a Moisés diciendo, dice, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas, ¿ve? O holocaustos, en olor grato a mí, guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo. Y mira lo que dice ahí, y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, 2 corderos sin tacha de 1 año cada día, será holocausto continuo. Es otra forma como se conoce esta ofrenda, como el holocausto ¿qué? Continuo. Y dice, un cordero ofrecerás. ¿Cuántas veces se ofrecía? Dice, por la mañana, y el otro cordero se ofrecerás a la caída de la tarde. Entonces se ofrecía 2 veces al día. Ahora escuche bien, esa ofrenda era diferente a que el pecador traía al altar del sacrificio. Es diferente. Esta era la que el sacerdote ofrecía todos los días, y no era que el pecador llegaba, ¿verdad? Era la que el sacerdote ofrecía. Entonces, el sacerdote, ¿de dónde conseguía esos corderos? Los traían, Exacto, eran como los diezmos, era el ganado que se daba como diezmo, ¿verdad? Al santuario para los sacerdotes, los levitas. Entonces, de esos animalitos, el sacerdote hacía esta gran obra. Como dice aquí el libro de Números.
Mira lo que dice, versículo 5, y la 10ª parte de un efa de flor de harina, esto es como se acompañaba esta ofrenda, amasada con un cuarto de un hin de aceite de olivas machacadas en ofrenda. Es holocausto continuo. Fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y su libación, la 4ª parte de un hin con cada cordero, derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario. Y ofrecerás el 2º cordero a la caída de la tarde conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato, que dice ahí, a Jehová. Ok, entonces, ¿cuál es el significado de esta gran obra que se hacía? La primera ofrenda, el holocausto continuo. Esto era para representar lo siguiente, hermanos. Era como regalo de Dios, que dice ahí, regalo de Dios de rescate, para que el pecador entendiera el regalo gratuito de Dios para salvación. Escuche, el sacerdote ofrecía esta ofrenda hacia el pueblo, ¿verdad? Hacia el pueblo. Entonces el pueblo por fe aceptaba el significado de esta ofrenda. Entonces cuando leemos el capítulo 1 de Levítico, lo cual no tenemos el tiempo para elaborarlo, se nos dan más detalles importantes, ¿verdad? El animal, obviamente, lo degollaban, le quitaban la piel y tristemente, pues, ¿verdad? Es lo que pasa, ¿no? Esa es la triste realidad de la muerte. Lo empezaban a partir en pedacitos, algunas partes la quitaban, pero este animal era el único animal que lo consumían completo en el altar, ¿ok? Lo consumían por completo en el altar. Pero todo eso es un simbolismo muy importante. Cuando Jesús vino a morir por nosotros, Él fue, todo su cuerpo, todo Él se consumió, ¿verdad? Para nosotros, para nuestros pecados. ¿Por qué el altar? ¿Por qué la ofrenda completa? Porque simboliza lo que la Escritura nos dice. Juan 3:16, ¿qué dice el pasaje? Esto lo sabemos de memoria, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Quién lo dio? Dios. Ok, mire qué interesante. Los sacerdotes eran los que ofrecían, ¿verdad? De misma manera que Dios mismo fue el quien ofreció ¿a quién? A Cristo Jesús. Completo. El regalo completo para que todo aquel que en Él crea no se pierda más, ¿qué dice? Tenga vida eterna. Mira lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 27. Dicho sea de paso, el libro de Hebreos es muy importante, hermanos, porque ese libro es el que nos da el panorama completo de la interpretación del sacerdocio de Jesús, ¿verdad? Como sumo sacerdote, y las ofrendas y el santuario celestial. Y mucho de lo que tenemos que entender del santuario se encuentra en el libro de Hebreos. Mira lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 27. ¿Qué dice ahí? Dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo, ¿qué dice ahí? Mismo Jesús, una vez para siempre, ¿qué dice ahí? Ofreciéndose a sí mismo. Entonces Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Se ofreció. Entonces ese es el concepto que encontramos en esta historia del primer sacrificio. Ese es el que también encontramos en la historia de Abraham. Usted recuerda, ¿verdad? ¿Qué fue lo que se le pidió a Abraham? Que ofreciera a Isaac. Y ofreció a Isaac por completo. Mire cómo lo hizo, lo puso en el altar, ¿verdad? Ese es el símbolo que encontramos en esta primera ofrenda. Recuerden, esto es como para dejarnos saber que el regalo completo de salvación viene y lo ofrece Dios hacia la humanidad. Amén. Nosotros por fe lo aceptamos. Así que el que se pierde ¿por qué? Por su propia decisión, no porque Dios no lo quiera salvar. Eso está completamente claro, ¿sí o no? Amén. Bien, entonces, ¿cómo se procesaba esta ofrenda? Lo vemos aquí. La sangre, cuando se colectaba la sangre y se derramaba a los lados del altar de sacrificio. ¿A dónde se derramaba? Así como esto que está aquí, ¿verdad?
lo ofrecían a los lados del altar. Así es como se procesaba la sangre de esta ofrenda. Y la carne del animal era completamente, en pocas palabras, aquí no participaba el que lo ofrecía, ¿verdad? Parte de la carne, o el sacerdote tomaba parte de la carne, no. Todo el animal se consumía porque era todo, ¿para quién? Para Dios. Bien, entonces esa es la primera ofrenda. La segunda era la ofrenda de primicias. O como dice en inglés, the first fruits. ¿Okay? La ofrenda de the first fruits, la ofrenda de primicias o la ofrenda de granos. ¿Okay? El cual era una ofrenda de reconocimiento del poder viviente de Dios, como el poder que dice ahí, que transforma al pecador. Es interesante que aquí en esta ofrenda no hay derramamiento de sangre, pero es considerado una ofrenda. ¿Me explico? Es una ofrenda. Ahora, usted recuerda lo que dice el pasaje en Génesis capítulo 4. ¿Usted recuerda la historia de Caín y Abel? ¿Qué fue lo que ofreció Caín? Los vegetales. Sí. De hecho, él no estaba ofreciendo, él no estaba haciendo, ¿cómo decir? Algo que estaba fuera de lo que era importante, porque eventualmente aún la ofrenda que Caín ofreció se practicaba ya en el tiempo de Levítico como en forma oficial, llamándolo la ofrenda de primicia. Pero ¿por qué fue un problema en el tiempo de Caín? Porque no era la ofrenda correcta que se estaba pidiendo. Y por eso Abel fue el que ofreció la que Dios pidió, ¿verdad? Y entonces, tristemente, a Caín trajo la que no era. Pero bien, eso es lo que representa lo que tenemos ahí. Por eso usted va a ver que en el libro de Romanos, mira lo que dice aquí. Romanos capítulo 12, cuando habla de una ofrenda, se está refiriendo a esta ofrenda. Y se usa en forma de aplicación espiritual. Aplicación espiritual. Mira lo que dice Romanos capítulo 12. La referencia que tenemos ahí. Dice ahí. Así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios. Mira que dice ahí. Que presentéis vuestros cuerpos. ¿Muertos? ¿Qué dice ahí? Sacrificios vivos. Está el símbolo de este pasaje nos está llevando hacia esta ofrenda. Qué interesante. Dice, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, que dice ahí, racional. ¿Okay? Entonces, es lo que vemos aquí. Era la ofrenda que reconoce el poder de Dios que da transformación al pecador. ¿Okay? Entonces, como vemos aquí la descripción, no había sangre, pero también se consumía parte de estos elementos en el altar, ¿verdad? No hay carne, sino que esto es simplemente los primeros frutos o granos para los sacerdotes. Y claro, de ese material era lo que utilizaban los sacerdotes, los levitas, para hacer los alimentos del santuario, los panes de la proposición, todas esas cosas lo adquirían de estas ofrendas. ¿Okay? Muy bien. Ahora, vamos a tener paciencia porque vamos a explicar cuál es la aplicación de estas ofrendas para nosotros hoy en día. Ahorita estamos estudiando lo que representa en el libro de Levítico y cómo vemos a través de las imágenes del Nuevo Testamento estas ofrendas. Ok, número 3 es la ofrenda del sacrificio ¿de qué? De paz. Esa era la tercera ofrenda. Entonces, esta era una ofrenda también conocida como la ofrenda ¿de qué? De acción, dice, de gracia, de agradecimiento. Esta era la única ofrenda en la cual el pecador también comía de ella. ¿Qué significa? Que entonces cuando el pecador llegaba, el animal se mataba y ahí los levitas, y así hacían toda esa obra, partían al animal y le regresaban una gran parte al que la ofrecía, y entonces el sacerdote se quedaba con otra parte. En inglés le llaman the fellowship offering, o sea, la ofrenda de comunión, convivencia, ¿no? Eso es lo que representa. Ahora, es interesante lo que dice Romanos capítulo 5. Mira lo que dice Romanos capítulo 5,
versículo 1. Dice el pasaje, justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor, ¿qué dice? Jesucristo. Es una forma de convivencia con Dios. Se ofrece como para decir, Señor, estamos en armonía contigo, estamos en paz contigo. Por eso el sacerdote y el pecador convivían de esa manera. Usted va a ver eso a través de toda la Biblia. Mira el pasaje que tenemos ahí, es la historia de 1 Samuel, capítulo 2, que interesante. Si usted ve ahí, no vamos a leerlo todo, pero vamos a dar el resumen. Usted recuerda la historia del sacerdote Elí y sus dos hijos. Esos eran dos tipos malvados. ¿Por qué? Porque hacían las cosas incorrectas, el padre no los disciplinaba. Entonces estos dos se salían con la suya. Al punto que cuando ya eran adultos eran irreverentes. De hecho, ellos no fueron seleccionados para ofrecer, para servir en el santuario. Ellos mismos se pusieron, como es decir, ya aquí nosotros vamos a mandar y aquí nosotros controlamos las cosas. En esta historia vemos que uno de los problemas que ellos daban en ese entonces era que cuando la gente traía la ofrenda de paz, ¿qué era lo que hacían estos dos? Mandaban a los siervos a decirle al que lo ofrecía, quítale todo, no le des nada. Y de hecho, la grasa del animal era la que se usa, era la que echaban en el altar, no el animal, sino la grasa del animal era lo que se consumía en el altar. Entonces, estos personajes llegaban y le decían, no, quítales todo. Y entonces el pecador decía, oye, pero ¿cómo? Aquí la Biblia dice la instrucción de que hay que hacer esto, que hay que hacer esto, y luego se ofrece. Entonces ellos amenazaban a las personas, los intimidaban, ¿cómo se dice? Los intimidaban y les quitaban. Entonces, ¿qué era lo que hacía eso en ese entonces? Las personas empezaron a desconfiar, ya no llevaban ofrendas, ya no se acercaban al santuario, y en fin, ¿por qué? Por la mala obra de los hijos de Elí, dando un mal ejemplo, haciendo las cosas incorrectas, y en fin. Pero lo pongo aquí como ejemplo, porque esto es una de las ofrendas que tenemos aquí. Bien, ¿cómo se procesaba esta ofrenda? La sangre que se colectaba de este sacrificio, nuevamente la ponían también a los lados, ¿verdad? Y la carne del animal, una parte iba al sacerdote y la otra iba a la persona que lo ofrecía, y solo la sangre era la que se consumía en el altar. Qué interesante, ¿no? Amén. Diferentes ofrendas, diferentes procesos, procedimientos y todo, pero todo con representación a lo que Cristo hizo por nosotros. Y es importante que no perdamos eso. Ahora, ¿las personas salvaban haciendo estas cosas? No. Porque ellos por fe creían lo que la ofrenda representa, ¿verdad? Que representaba la obra que Cristo vino a hacer por nosotros y está haciendo por nosotros, ¿dónde? En el santuario celestial. Pero por alguna razón a Dios se le mostró estas instrucciones, a Moisés se le mostró estas instrucciones para que Moisés diese eso al pueblo y siguiesen las instrucciones que Dios les dio a ellos. Muy bien. Número 4, la ofrenda número 4, que esta es una de las más importantes porque esa ya tiene que ver con la confesión de los pecados. ¿Tiene que ver con qué? La confesión de los pecados. ¿Okay? Esta ofrenda se llama la ofrenda por el pecado o también la ofrenda de la impureza o la ofrenda de la purificación. Entonces, dos conceptos. ¿Okay? Era la ofrenda que traía la persona, confesaba sus pecados, pero también era la misma ofrenda que las damas traían una vez al mes, para no dar más detalles, porque había impureza, entonces era una ofrenda de purificación. Es como para decir, porque había contaminación y ahora es una forma de cómo dar el símbolo de purificación. Qué interesante que la misma ofrenda se usaba para esos dos conceptos. Era la ofrenda en relación con el rescate por el pecador, el elemento requerido en contraste con la ofrenda del holocausto.
que era una ofrenda voluntaria. Esta ofrenda no era voluntaria, era necesaria. ¿Ok? El pecador ponía su mano sobre la cabeza del animal como símbolo de dueño, transfiriendo al animal su pecado y también el castigo. Qué interesante. Ahora, mire lo que dice la Escritura. ¿Cómo se mira el concepto de esta ofrenda en el Nuevo Testamento? Primera de Juan, capítulo 1, mira lo que dice. Primera de Juan, capítulo 1, encontramos el concepto de esta ofrenda. Versículo 9, un pasaje bien conocido y bien citado, pero en este tema lo queremos hacer en conexión con las ofrendas. Mira lo que dice ahí: si confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Que era lo que se hacía con esta ofrenda. Dice, Él es fiel y justo para hacer ¿qué? Mire qué interesante, encontramos los dos conceptos. Para perdonarnos de nuestros pecados y, ¿qué dice ahí? Y limpiarnos de toda maldad. Justamente lo que encontramos con esta ofrenda. Jesús mismo nos dijo, San Mateo capítulo 20, versículo 28. Mira lo que dice la Escritura. Jesús mismo nos dio el símbolo de esta ofrenda con la declaración de Él mismo. Cuando Él vino a ofrecer, dice aquí, Mateo 20, 28, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Dice, y para dar, ¿qué dice ahí? Para dar su vida en rescate, ¿verdad? Por muchos. Entonces, ese es un concepto de substitución, substitution, ¿verdad? Entonces, esta ofrenda es una ofrenda de expiación. ¿Expiación por qué? Por el pecado. Se nos quita a nosotros, ¿verdad? Confesamos, entregamos todo y entonces es un proceso de expiación. Entonces, ahora ya no somos culpables porque Dios, ¿verdad? Lo que a través de esta ofrenda se quita, que es justamente lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Ahora, lo interesante de esta ofrenda es esto, que el animal, aunque se consumía en el altar, parte del animal, ciertas partes lo llevaban y lo quemaban fuera del campamento. Era la única ofrenda que hacían esa obra. Ahora mire lo que dice el libro de Hebreos en cuanto a esa imagen. Hebreos capítulo 13 dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, dice ahí, son quemados fuera de ¿qué? Del campamento. Ahora, esta era la única ofrenda donde el sacerdote llevaba la sangre hacia el santuario. Repito, ¿verdad? Era la única ofrenda donde el sacerdote llevaba ¿qué? La sangre, que es cuando él llegaba y esparcía la sangre del velo 7 veces, ¿ok? Ahora, esta era la misma ofrenda que también se usaba para cuando se hacía el día de la expiación, también se usaba la misma ofrenda para la purificación del santuario. Pero para ese proceso se hacía en reverso. No comenzaba poniendo la sangre en el altar de sacrificio, sino que comenzaba directamente desde el lugar santísimo y entonces en reversa llegaba hacia el altar. Que en el sacrificio diario, cuando se ofrecía en el ministerio diario, comenzaba la sangre desde el altar hacia el santuario y en el día de la expiación del santuario de regreso. ¿Por qué? Porque era una limpieza del santuario. ¿Okay? Pero mira lo que dice este pasaje. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante ¿qué? Mediante su propia sangre, padeció, ¿qué dice ahí? Fuera de la puerta. Es que interesante. ¿Dónde murió Jesús? Sí, se conoce como Gólgota, ¿cómo se dice el término? Sí. Exacto, y eso fue fuera de la ciudad. Todo el simbolismo, qué interesante, justamente tal como la ofrenda lo estaba ilustrando, así le pasó a Jesús. Muy bien. Y aquí esta cosa se me le quieren ir las notas. Ya, que ahí está. Perfecto. Bien. Ahora, ¿cómo se procesaba esta ofrenda? La sangre la ponían en los cuernos, como ya lo explicamos,
y entonces esta era la carne se le daba al sacerdote. Entonces él se quedaba con la parte del animal, pero no hacia el pecador. Bien, ahora tenemos la quinta y última ofrenda del santuario terrenal, que se llama la ofrenda por la culpa. ¿La ofrenda por qué? La culpa. Por la culpa. ¿Qué significa esto? ¿Cuál era el propósito de esta ofrenda? Era conocida como la ofrenda de restauración o reparación. Una ofrenda muy importante, hermanos. Cuando el pecador restauraba, mira lo que dice ahí, las cosas malas hechas a Dios o a otra persona, era necesario ofrecer esta ofrenda como símbolo de ¿qué? Como símbolo de deuda pagada y armonía restaurada. Ahora, por eso encontramos este concepto en Mateo capítulo 5. Mire lo que dice Jesús. Jesús mismo usó el simbolismo de esta ofrenda para darnos la siguiente lección. Mire lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 24. Usted ha escuchado este texto en muchos contextos. Yo he escuchado este pasaje para enseñarse. Ya ves que tienes que, antes de que dar el diezmo, tienes que reconciliarte con tu hermano. Así es como siempre hemos escuchado la explicación de este pasaje. Pero en realidad el significado original tiene que ver con esta ofrenda. Eso, cuando Jesús mencionó esa frase, Él se estaba refiriendo a este concepto. Mira lo que dice Mateo, capítulo 5, versículo 23 y 24. ¿Cómo lo enseñó Jesús? ¿Dónde lo tenemos? Ahí está. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda de paz, o de la culpa, dice, tu ofrenda al altar, ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. ¿Qué dijo Jesús? Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En pocas palabras, no traigas esta ofrenda al altar si no has arreglado lo que sabes que has hecho malo. Qué interesante concepto, ¿no? Entonces, por eso se ofrecía esta ofrenda, para reparar lo que estaba malo. Ahora, hay muchas lecciones espirituales que uno puede aprender de esas cosas. A veces queremos estar en armonía con Dios, pero sabemos que tenemos contienda con otras personas. Dios quiere lealtad completa. Amén. Lealtad completa. Él quiere el corazón completo y no de que queremos estar bien con Él, pero estamos en conflicto con todo el mundo. ¿Me explico? Aquí es como se resolvían las contiendas en el tiempo de Moisés. Ahora, esto también, la sangre de esta ofrenda, cuando lo hacían, la sangre la echaban a la base del altar y el animal era dado por completo al sacerdote. La pregunta que hacemos ahora, ¿por qué Dios usó diferentes imágenes de sacrificios para Cristo? ¿Por qué no se usó solamente uno? Así como desde el tiempo de Adán hasta Moisés, que es solo un animalito. ¿Por qué ahora se elaboró en diferentes clases de ofrendas? Y hermanos, yo creo que la respuesta es sencilla. Es difícil explicar en un sacrificio el gran sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Es difícil, bien difícil. Por eso, como nos dice la Escritura, hermanos, mira lo que dice aquí Hebreos capítulo 10. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces, que dice ahí, los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido, ¿qué dice ahí? Una vez, para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. He ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En pocas palabras,
esto representa ahora un proceso. Las ofrendas nos están dando ahora un panorama, un proceso de salvación. No es como muchos dicen, solo confiesa y ya eres salvo, ya no tienes que ser. No, hermanos. Nosotros tenemos que ser responsables con el don de salvación que Dios nos da. Amén. Por eso dice Filipenses capítulo 2, dice, work your own, como dice en inglés, trabaja en tu salvación con temor y temblor. No lo está diciendo como diciendo, sálvate tú mismo con tus obras. No, lo que dice ese pasaje es que tenemos que ser responsables con el don de salvación que Dios nos ha dado. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, número 2. Las varias ofrendas de sacrificios muestran los diferentes ángulos de ¿qué? Del plan de redención. Del plan de redención. Es interesante, usted recuerda, ¿cuántos evangelios tenemos en el Nuevo Testamento? Okay. Bible trivia. 27. 27. Que el tradicional 27, me encanta eso. Son 4, ¿verdad? Tenemos a Mateo, ¿verdad? 17 libros, pero la Biblia es Mateo, Marcos, Lucas. Ahí está. Entonces, esos 4 evangelios cuentan la misma historia de Jesús, ¿sí o no? Pero tienen los mismos detalles. No, ellos, algunos se enfatizan más a otros detalles, otros se enfocan en otras partes, aunque están contando la misma historia, pero están contando la historia de diferentes ángulos, aunque están contando lo mismo. De la misma manera con las ofrendas, hermanos. Cada ofrenda está contando la misma historia, pero de un ángulo diferente de lo que Jesús es para nosotros. ¿Amén? De lo que Jesús es para nosotros. Bien, como dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó, ¿por qué dice comenzó? Porque no es una obra instantánea, ¿verdad? Es un proceso. La justificación nos dirige hacia el proceso de santificación antes de llegar al proceso de la redención. Es un proceso que Dios comienza en nuestra vida. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, o también como dice, la terminará, dice, hasta el día de Jesucristo. Amén. Qué interesante. Entonces, todas estas ofrenditas desde el Viejo Testamento era para enseñarle al pecador de que el plan de redención consiste en un proceso. Y eso es lo que tenemos que aprender, hermanos. Porque ¿qué significa eso? Que tenemos que ser constantes. Tenemos que ser disciplinados y entregarnos a lo que Dios nos da, pero mantener lo que Dios nos da. Amén. A mantener lo que Dios nos da. Como dice Tito capítulo 3, mira lo que dice el pasaje. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Dice ahí, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación. Estos son términos de un proceso. En el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza que dice el pasaje de la vida eterna. Así que eso es lo que miramos ahí. Miren, entonces, como tenemos aquí la salvación en varias etapas, la salvación en varias etapas. La salvación significa, número 1, el don de Dios de vida de nuevo para el pecador. Estamos muertos y Dios viene y nos da ¿qué? Nos da vida. ¿Okay? Número 2, la salvación significa, hermanos, el poder de Dios que transforma al pecador. Estas son definiciones que sacamos en conclusión al significado de las 5 ofrendas. ¿Okay? El primero es la primera ofrenda, ¿verdad? Dios es quien completo, nos da el don completo de salvación para ser salvos. La segunda ofrenda, ¿verdad? Hablando del poder transformador, el sacrificio vivo, que representa el poder que Dios le da al pecador para ser transformado, porque no hay nada en nosotros mismos
de lo que tenemos para ser transformados por nuestras propias obras. Necesitamos de Dios. Número 3, tercera ofrenda. La salvación significa la alegre comunión entre Dios y el pecador redimido. ¿Amén? Amén. Claro que sí. Tenemos que entrar en comunión con Dios. No solamente le decimos, Señor, oh, gracias por salvarme. Ahí nos vemos 20 años después. No, Dios quiere que tengamos una relación diaria con Él. Amén. Ahí está. Número 4, ofrenda número 4. La salvación significa la redención de Dios del pecador rescatado ¿de dónde? Del pecado. Dios no nos salva en el pecado, Él nos rescata del pecado. Es una gran diferencia. Él no quiere que permanezcamos en el pecado, Él quiere salvarnos del pecado. Por eso esta ofrenda es muy importante. Ofrenda número 5, la salvación significa, hermanos, la restauración de Dios en nosotros para reparar o restaurar lo que es correcto. El ideal del reino de los cielos. Amén. Eso es lo que encontramos ahí. Tenemos el bonito título del librito El Camino a Cristo, pero sugiero que de pronto también debemos enseñar que no es solamente el camino a Cristo, debemos enseñar el camino con Cristo. Amén. Amén. Es el camino con Cristo. Jesús no está allá y nosotros acá y con un backpack y batallando llegando hacia Él. No, Él está más bien caminando con nosotros, paso a paso. Usted recuerda del poema de las huellas, ese gran famoso poema, ¿verdad? Que dice, están 2 pares de huellas y de repente solo está uno. ¿Y qué es lo que hace la persona? Se empieza a quejar. Ay, Señor, pero mira, me abandonaste y ahora solo hay un par porque esos son los míos. Tú me dejaste, ya no estás conmigo, cuando más te necesitaba y todo esto. Y luego el Señor le dice, pero no te has dado cuenta. Esas no son tus huellas, esas son las mías. Lo que pasa es que en algún tiempo ya no estabas caminando porque yo te recogí. Ahora yo te llevaba en mis brazos con tus problemas, con tus tribulaciones, con tus necesidades, y ahora yo te acerqué más a mi corazón. Eso es lo que significa. Entonces, con estos caminos, hermanos, caminamos con Dios, no hacia Dios, y con Dios caminamos para llegar al ideal del cielo. Amén. Número 3. Las diferentes clases de ofrendas es una forma de cómo Dios nos muestra que su redención es más grande que nuestro único camino de perdición. Siempre los caminos de Él serán mejores que los nuestros. Amén. Amén. Como dice el pasaje, miren, recuerda el tiempo de Pablo cuando estaba desesperado, que ya no sabía qué hacer. En su desesperación, después de haberse sido fiel a Dios y su gran obra, estableciendo iglesias y aquí y allá, y de repente en su desesperación dice, no, Señor, ya no aguanto. Y se le aparece Jesús, y ¿qué le dice Él? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, ¿qué dice ahí? En la debilidad. Entonces Pablo abre sus ojos espirituales y entiende el concepto, y luego dice, por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Por qué? Para que repose sobre mí, ¿qué dice ahí? El poder de Cristo. Porque Cristo siempre será el mejor camino. Amén. Siempre será el mejor camino. Como dice el pasaje en Efesios capítulo 3. Dice, para que habite Cristo por la fe, ¿dónde? En vuestros corazones. A fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la qué, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, y que excede, que dice ahí, a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Podemos decir amén. Amén. Eso es lo que Dios nos ha ofrecido, hermanos. Por más difícil que a veces sea usar los mapas, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros nos gusta usar los mapas? ¿Cuántos de nosotros nos hemos hecho expertos en, ¿verdad? Siempre queremos oír, no usar, siempre queremos buscar el camino que uno piensa que es más fácil, la ruta más fácil.
¿verdad? Pero si tan solo seguimos el mapa, nunca nos vamos a perder. Pero si no aprendemos a usar el mapa y siempre buscamos la forma nuestra, nunca vamos a encontrar el lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por más difícil que sea usar los mapas o entender los mapas, siempre es mejor usarlos. Las personas siempre escogen confiar en los objetos, ¿verdad?, que encuentran en las carreteras o como señales para ir de un lugar a otro. Que dice, yo no sé qué calle es esa, yo solo sé que si encuentras la gasolinera a tal esquina y doblas a la derecha y das unas cuantas casas, allá vas a encontrar un negocio que tiene un rótulo que dice así y allá, y entonces otra derecha y ahí. Yo no sé, hermano, yo me confundo más con esas direcciones que usando el mapa en sí. Tenemos que aprender a entender el mapa que Dios nos ha trazado en las Escrituras. Amén. Entonces, a través de estas ofrendas y el santuario, es el mapa que Dios nos está dando, hermanos. Si no nos desviamos de eso, vamos a llegar a nuestro destino final tal como Dios lo ha deseado. Amén. Así es. Mis hermanos, es la voluntad de Dios que entendamos que su camino es en el santuario. Amén. Su camino es en el santuario. Y entendamos, hermanos, que todo lo del santuario es acerca de Jesús y su obra por nosotros. Amén. Todo. Como dice también la Escritura. Mira lo que dice Hebreos capítulo 8. Ahora lo que yo quiero que entendamos, hermanos. Vamos ahora a empezar a analizar los objetos del santuario, pero con el fin de que nos lleve nuestras mentes hacia el santuario celestial. Ahora mire la gran transición que hace el libro de Hebreos para llevar nuestras mentes hacia lo que está en el cielo. Ahora bien, el punto principal, dice Pablo, de lo que venimos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, refiriéndose a quién? A Cristo. Al sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Dice ahí, ministro de qué? No está hablando del terrenal, ahora está hablando del celestial. Y de aquel verdadero tabernáculo que levantó ¿quién? ¿Moisés? ¿Aquel que construyó Salomón? No. Dice que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Mire qué interesante el paralelismo. Dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven, mire lo que dice, está hablando de las ofrendas, los cuales sirven a lo que es que figura y sombra de las cosas que celestial. Todo lo que está aquí nos lleva hacia lo celestial. Dice, como se le advirtió a Moisés, ¿verdad?, cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado. ¿Qué dice ahí? En el monte. Dios siempre ha mostrado su modelo, siempre Él nos ha dado símbolos, objetos que nos dan la enseñanza del gran plan de redención. ¿Por qué lo hace en forma sencilla? Porque este es un tema que es bien complejo, hermanos. Es difícil de entender. Entonces, por eso Dios usa símbolos y objetos en forma que la humanidad pueda comprender esa gran obra de salvación y redención para nosotros. Muy bien. Los siguientes objetos que vamos a estudiar se encuentran aquí. El lavacro, que vamos a estudiar, el siguiente tema que vamos a tener, vamos a enfatizar el significado de este objeto y por qué estaba en el atrio. Muy bien, los siguientes objetos que vamos a estudiar también, cuando entremos al lugar santo, vamos a estudiar el pan de la proposición, el candelabro, ¿verdad?, el altar de incienso, todo eso lo vamos a estudiar detalle por detalle, y eso es un sermón. Ahí está, miren, un sermón, otro, hay 3 sermones ahí, y el otro anterior. Así que hay 4 sermones que vienen, y entonces vamos también a hablar del gran objeto, uno de los más principales del santuario, que es el arca del pacto. ¿Dónde se encuentra el arca del pacto? ¿En el lugar santo o el lugar santísimo? Es importante que entendamos eso, hermanos.
en el lugar. ¿Y qué lo divide? Un velo, ¿verdad? Ahora, ¿usted recuerda el velo cuando Jesús murió? ¿Qué le pasó al velo? Por alguna razón pasó eso. Cuando lleguemos a ese tema, vamos a hablar acerca de eso. ¿Ok? Muy bien. Este versículo nos da un resumen en el libro de Hebreos, lo que es el santuario terrenal. Dice que ahora bien, aún el primer pacto, estamos hablando del pacto, dice, tenían ordenanzas de culto y un santuario terrenal. O sea, el santuario tiene que ver con el pacto. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte llamada, ¿qué dice ahí? El lugar santo. Dice, estaban el candelabro, la mesa y los palos de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Por alguna razón aquí no se describe el altar de incienso. Bueno, no vamos a criticar a Pablo que si se le faltó o no, pero no se ha podido explicar por qué no se describe ese objeto ahí, pero sí sabemos que sí existe, ¿verdad? Porque en el libro de Apocalipsis capítulo 8 da la descripción del altar de incienso, ¿verdad? Que se ofrecía incienso, que es representación de las oraciones del pueblo, ¿verdad? ¿Okay? Muy bien. Dice, en la que estaba una urna de oro que contenía, está hablando del arca del pacto, 3 objetos, ¿verdad? El maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, ¿verdad? El asiento de misericordia. Dice, de las cuales cosas, dice Pablo, no se puede ahora hablar en detalle. Así que esto es lo que tenemos para repasar esta mañana, hermanos. Que el Señor me los bendiga. Y la pregunta es para nosotros, en base a todo lo que estamos estudiando, lo siguiente es: ¿cuántos de nosotros le decimos, Señor, estamos agradecidos porque no nos dejaste en la oscuridad? Nos diste luz a través de tu santuario. Siempre caminaste con nosotros. Nos diste estos símbolos y objetos que nos pintan el plan de redención. Nunca hemos estado solos. ¿Cuánto le decimos, Señor, gracias por eso? Pero ¿cuánto de nosotros decimos, Señor, yo quiero dedicarme a estudiar este tema, dedicarme bien para que yo pueda analizar y entender correctamente lo que tú nos has dado bajo tu inspiración? ¿Queremos hacer eso? Este es el propósito de esta temática, hermanos. No cubrimos todo. Esto solamente es como un tema de resumen con los temas. Es responsabilidad nuestra en ir a nuestras casas, buscar las referencias, los comentarios, las inspiraciones que Dios nos ha dado como iglesia y seguir estudiando para que cada uno de nosotros entienda, guarde, ¿verdad? Y pueda compartir con otras personas estas grandes verdades. Amén. Así que esto es lo que nos ha dado el Señor en esta mañana. Vamos a concluir con una oración. Amante Padre, Señor, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias nuevamente porque nos diste tu bendición de estudiar tu palabra en esta mañana. Y Señor, hemos hablado también del santuario en este día, como lo hicimos la vez pasada. Y vamos a seguir hablando de este tema, Señor, elaborando los objetos que tú le inspiraste a tu siervo Moisés. ¿Qué fueron los objetos y el significado de su misión? Y cómo podemos aplicar las enseñanzas de estas cosas a nuestro día actual, Señor, y cómo nos prepara para el cielo entender todo esto. Amén. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de los que estamos aquí y que sigamos adorándote en este día santo, Señor. En el nombre de Jesús, lo pedimos y agradecemos. Amén y amén. Vamos a concluir con el himno 284.